Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, hermosa radio audiencia de Dinámica 92.9 FM, la emisora del mensaje diferente. Sean todos bienvenidos a su programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Queremos agradecerle a nuestro Señor, porque Él hoy nos permite poder estar al aire, su bendición que nos da hoy en un nuevo día lleno de abundantes misericordias, las cuales son para disfrutarlas solo para hoy, porque las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana. Gracias a usted, estimado oyente, porque aparta este tiempo para sintonizar su programa preferido de esta hora. Hoy, martes 2 de julio del año 2024. Laboraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Nuestro programa inicia, como siempre, con la oración Nos Conecta. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tus bendiciones en Cristo, por tu palabra que es suficiente para guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pedimos que hoy utilices este tiempo para bendecirnos, para aclarar lo que tu palabra enseña sobre temas tan importantes que vamos a hablar. Bendice a los que escuchan también, estén donde estén, sean ellos bendecidos con el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Nuestros números telefónicos ya están disponibles para ustedes, para hacer esa conexión vía WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959, 0424-539-5991. En la web usted puede hacerlo por www.radionamica.com.be/Barquisimeto. Tenemos nuestro canal de Telegram, no se le olvide, donde usted puede unirse. Nuestro canal se llama Conectados al Camino. Allí va a encontrar todos nuestros programas ya grabados, ya que se han realizado. También hay contenidos los cuales pueden ser de gran importancia y de provecho para usted. Bien, vamos a una frase, una reflexión. Dios no elige a los pecadores porque son buenos, sino para hacerlos buenos. Thomas Goodwin. La elección incondicional nos conecta con la seguridad de que Cristo, en su amor eterno, ha atravesado todas nuestras dificultades y nos guía hacia la gloria. Nos revela la majestuosidad de Dios y su gracia transformadora. Recordemos que no somos dignos, pero Él nos cambia por su poder. La elección incondicional nos asegura que somos su pueblo. Nuestra seguridad no depende de nosotros, sino de su fidelidad. Ella nos asombra y nos lleva a adorar al Señor con total reverencia. Hasta aquí una frase, una reflexión. Quiero agradecerle a usted, nuestro estimado oyente que está conectado y en cualquier lugar donde se encuentre, esperando que cada vez sea usted edificado en cada uno de los contenidos que escucha día a día. Es nuestra responsabilidad garantizarle su edificación. Hoy en nuestra sección Grandes Temas iniciaremos una serie de 3 días consecutivos, desde hoy martes 2 hasta el jueves 4. El título de esta serie se llama Las Doctrinas de la Gracia. Hoy martes específicamente hablaremos del contexto histórico y la doctrina de la elección incondicional. Hemos tomado como texto base el libro de Efesios, capítulo número 1, versículos 3 al 6, por el cual pido que usted pueda ubicarse. Muy importante que en toda esta serie usted pueda tener la gran oportunidad de tener su Biblia a la mano para que corrobore que todo lo que vamos a estar compartiendo es escritural.
Para tratar esta importante y relevante serie, estará con nosotros durante estos 3 días, si Dios así lo permite, nuestro querido y apreciado hermano Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano para nuestra región y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Mi hermano Alejandro, bienvenido nuevamente a Conectados al Camino. ¿Cómo te sientes? Hermano, muchas gracias por la invitación. Me siento bendecido, alegre de compartir con usted y con los hermanos aquí en cabina y por supuesto con la audiencia. Aunque no los veamos, estamos conectados en este momento. Eso sí, así que usted, estimado oyente, preste atención, muchísima atención de lo que vamos a estar compartiendo estos 3 días. No vaya a perderse ninguno. Dicho con anterioridad, iniciaremos con el contexto histórico de estas doctrinas de la gracia y en la medida que vamos avanzando, entonces nos vamos a introducir en la elección incondicional. Así que, hermano Alejandro, adelante. Sí, bueno, hermano, gracias por la invitación. El tema es bastante importante, es un tema que pues también se conoce como el TULIP, ¿no? Las doctrinas de la gracia o el TULIP o los 5 puntos del calvinismo o los cánones de Dort. Hay muchas formas en las que se ha referido al tema. Y bueno, gente ha dicho que es un tema que está creciendo en aceptación en América Latina, es decir, muchas personas están escuchando de estas doctrinas, muchas personas están conociendo, están relacionándose con ellas, y eso es bueno, eso es una buena noticia porque estamos hablando de enseñanzas bíblicas que nos competen a todos y que, bueno, están relacionadas con el tema de la salvación, o sea, son temas centrales, no estamos hablando de algo periférico, sino que estamos hablando de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Correcto. Sin embargo, bueno, que es muy importante y aunque es una buena noticia de que mucha gente en América Latina y en Venezuela está escuchando las doctrinas de la gracia, no podemos negar que también son unas doctrinas polémicas. Entonces deben ser tratadas con mucho cuidado porque no queremos generar un tipo de inconveniente o, sí, digamos un conflicto innecesario por nuestra mala explicación o por nuestras malas actitudes, sino lo que queremos es poner lo que la Biblia enseña al respecto, ¿no? Interesante. ¿Cuáles son las enseñanzas cuáles son las doctrinas de la gracia o estas enseñanzas de las que vamos a hablar? Permítanme y yo resumo para que tengamos en mente, son 5, por eso se ha utilizado el acróstico TULIP, aunque originalmente no estaba en ese orden. Sin embargo, pues voy a decirla, ¿no? La primera es que el hombre es corrupto desde su raíz y en todo su ser. Eso es lo que se conoce como la depravación total. Ya vamos a explicar qué significa total y qué es depravación también. Pero el punto es que el hombre está corrupto desde su raíz, de su corazón, y esa maldad, esa pecaminosidad va hacia todos los lugares del ser humano, su mente, su voluntad, sus sentimientos, todo está manchado por el pecado. La segunda doctrina, la segunda enseñanza es que Dios ha elegido a personas de manera incondicional. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay una elección por parte de Dios y también es incondicional. Tercero, que Cristo salva solamente a los elegidos del Padre. La salvación que Cristo ofrece es limitada en ese sentido. Vamos a explicar por qué es limitada, por qué no es limitada en otro sentido. Y bueno, de eso tendremos tiempo el día de mañana, Dios mediante. Cuarto, que nadie puede resistirse al llamado cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Espíritu Santo llama para salvación, nadie puede resistirse. Hay un sentido en que las personas se resisten a la predicación, al llamamiento general, pero creemos que la Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo definitivamente llega a la vida de un ser humano, no hay resistencia humana posible. Y en quinto lugar, que los creyentes jamás pueden separarse de Cristo, es decir, una persona que sea verdaderamente cristiana nunca dejará de serlo. Todo esto, digamos, son apenas la punta del iceberg, son las declaraciones formales, pero hay tanto que decir bíblicamente, argumentativamente, históricamente, bueno, que podríamos pasar un buen tiempo y de hecho vamos a tener un curso esta semana, viernes y sábado, donde se va a explicar esto mucho más. Aquí nosotros vamos a ir por la superficie como para entrar en contexto, pero hay mucho más de lo que se puede decir. Bueno, mencioné 5 enseñanzas breves, quizás algunas nos resulten familiares, otras no tan familiares, pero lo que debe quedar claro, y es mi intención con toda esta serie, es que estas doctrinas de la gracia están reveladas en la Biblia, surgen orgánicamente de las Escrituras, no solamente de un versículo. De eso estábamos hablando estos días que estábamos preparando el material, es decir, bueno, ¿qué versículo ponemos para la serie?
es complejo, porque es que las doctrinas de la gracia no surgen de un solo versículo, de un solo capítulo de la Biblia, ni siquiera del Nuevo Testamento exclusivamente. Tenemos aquí un desarrollo bíblico del cual surgen estas enseñanzas, y por eso debemos entender eso, que son enseñanzas bíblicas y que exaltan la gracia y la gloria de Dios. Así que esta es la enseñanza principal que yo quiero que toda la audiencia tenga en mente. Las doctrinas de la gracia son temas revelados en la Biblia y que exaltan la gloria y la gracia de Dios. No estamos hablando de asuntos inventados por un cierto teólogo, ni de unas enseñanzas novedosas a partir de, bueno, esto lo inventaron estos hermanos venezolanos en el 2024 para hacer algunas cosas. No, esto es algo antiguo y de hecho tiene un punto histórico importante, pero está en el año 1618 de lo que vamos a hablar. Entonces, a medida que vamos conversando nos vamos a dar cuenta de que creer estas doctrinas nos puede ubicarnos históricamente en uno de esos grupos, o creer lo contrario o algo diferente también nos ubica históricamente en uno de esos grupos, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso, pero es importante también que sepamos que hay conexiones históricas acá, no es algo nuevo. La iglesia tiene mucho tiempo reflexionando sobre lo que la Biblia enseña, y nosotros pues seríamos un poco ingenuos al pensar de que estamos descubriendo algo nuevo de las Escrituras. Nuestro hermano Alejandro Mirabal exponiéndonos este inicio de la serie Las Doctrinas de la Gracia, enmarcadas en nuestra sección de grandes temas. Vamos a continuar entonces con el análisis en esta parte del contexto histórico. Sí, bueno, estamos hablando de las doctrinas de la gracia, dijimos que también se conocen como el TULIP, un acróstico, o también los 5 puntos del calvinismo, lo cual pues, ese nombre no me gusta mucho, y también se conoce como los cánones de Dort. Yo creo que ese es el nombre más preciso, el nombre histórico con el que se ha conocido. Entonces, para hablar del contexto histórico, partamos diciendo que estos cánones de Dort fueron el producto de una reunión que se dio en la ciudad holandesa de Dort. Se llama Dordrecht, pero la gente le dice Dort. Y eso está pues, en Holanda, o técnicamente hablando de los Países Bajos. Una reunión que ocurrió en el año 1618 y 1619. A final de 1618 y parte de 1619 duraron 6 meses reunidos. Eso fue impresionante. No es como hoy en día que todo es rápido y nos reunimos hoy y tomamos una decisión. Tardaron 6 meses hablando de este tema y de otros, pero por lo menos 6 meses. Y en esta reunión que se dio en esa ciudad de Dort había 2 grupos de cristianos. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de una pugna entre el catolicismo y los protestantes, sino 2 grupos de cristianos en conflicto. Unos eran los arminianos, porque se identificaban con Jacobo Arminio, y los otros eran los gomaristas, porque se identificaban con Francisco Gomaro. Entonces son palabras que tenemos que ir asociando para que entendamos el contexto histórico. Los arminianos de Jacobo Arminio y los gomaristas por Francisco Gomaro. Bueno, esa reunión que se dio ahí, o también se le conoce como el sínodo, esa reunión eclesiástica, no fue el comienzo del debate de estas doctrinas de la gracia. Realmente el problema había iniciado años atrás con las enseñanzas precisamente de Jacobo Arminio. Y hay varias cosas que yo quiero dar a entender, dar a conocer de este personaje, de este teólogo, de este cristiano de esos años, ¿no? Jacobo Arminio había sido educado en la teología reformada. O sea, él tenía un trasfondo reformado en su formación teológica. En 1588 fue ordenado como pastor de una iglesia reformada. Y voy a utilizar mucho esa palabra reformado para que entiendan lo que estaba sucediendo. Y antes de que él fuera ordenado como pastor, él tenía que firmar que estaba de acuerdo con 2 confesiones de fe reformadas, con 2 documentos importantes para la fe reformada, como lo son la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg. Entonces él firmó su acuerdo con eso para poder ser pastor y ser de acuerdo con esa línea doctrinal. Luego él fue comisionado, era un hombre altamente académico, sabio, no estamos hablando de una persona como nosotros que estamos apenas iniciándonos en el mundo de la teología, no, una persona altamente académica. Y tanto así que lo comisionaron para refutar a otro hombre que estaba escribiendo en contra de la predestinación. O sea, en contra de la predestinación como se entendía en la Reforma, en los escritos de Lutero, de Calvino y de Teodoro de Beza. Entonces le dijeron a Arminio, mira, necesitamos que tú como académico, como representante de la teología reformada, refutes esas tesis que van en contra de la predestinación. Pero lo que sucedió es que Arminio, al dialogar con este personaje y al leer su escrito, fue convencido de la posición opuesta. Así comienza el asunto como a cambiar de rumbo,
hasta que estando en la Universidad de Leiden, una universidad muy reconocida, empezó a enseñar cosas extrañas, ¿no? Pero lo que pasa es que en esa misma Universidad de Leiden estaba un colega llamado Francisco Gomaro. Entonces ahí está, ok, estamos hablando de dos profesores universitarios de teología y ambos en un contexto reformado, pero Arminio estaba mostrando algunas enseñanzas novedosas. Entonces Arminio enseñó allí en la universidad a sus alumnos que la elección era condicional a la fe. Es decir, Dios vio en el futuro que una persona tendría fe y por eso la eligió antes de la fundación del mundo. También enseñaba sobre una gracia preveniente, es decir, todas las personas tienen la capacidad de recibir el evangelio, de responder afirmativamente a esa oferta de salvación, y los que resisten pues están mostrando su libertad, pero los que no resisten están cooperando con Dios y logran la salvación. O sea, es como el dicho que se conoce bien en nuestras iglesias, ¿no? Que Dios es como un caballero que él espera, su oferta de salvación es suficiente, pero no es tan poderosa para convencer a alguien. Entonces la persona tiene que tomar una decisión, la persona tiene que estar de acuerdo, tiene que cooperar con Dios para que pueda recibir la salvación o la regeneración plena. También enseñó Arminio que Cristo compró la salvación para todos los humanos, aunque no todos serán salvos. Es como decir, Él pagó por todos, pero no necesariamente todos van a ser salvos. Depende nada más de qué, de la decisión que ellos tomen, si responden al Evangelio o no. Pero Cristo pagó por todos. Eso lo enseñó Él. Entonces, todo esto venía creando un conflicto. También Arminio enseñó la posibilidad de que un verdadero cristiano caiga en apostasía. Es decir, y en este punto él era un poquito ambiguo. A veces pensaba que no, a veces pensaba que sí, pero finalmente dijo, bueno, la verdad es que es posible que un verdadero cristiano finalmente caiga de la gracia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Francisco Gomaro, que también era otro teólogo reformado, muy capacitado, ese hombre sabía de muchas cosas, de hebreo, griego, bueno, teología de todo tipo, de todas áreas. Y él le dijo, mira, Arminio, tú estás enseñando cosas que están fuera de la ortodoxia. Nosotros estamos claros lo que enseñan estas confesiones de fe, estamos claros lo que enseña la Escritura, y nosotros te hemos evaluado tu discurso, y mira, no estás enseñando bien, estás enseñando al margen de la ortodoxia. Entonces, bueno, eso presionaron a Arminio hasta que el hombre escribió un libro y dijo, bueno, esto es lo que yo creo. Y en ese libro que escribió, él dijo que quería editar la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg, que eran los documentos que él había firmado cuando iba a ser ordenado como pastor. Él dijo, es mejor editarlos porque hay cosas que no están, se puede editar para decir cosas más mejores, como más abiertas para cualquier tipo de interpretación. Entonces, bueno, el debate fue grande en esa universidad, al punto de que los estudiantes se dividieron entre arminianos y gomaristas, los que estaban de acuerdo con Arminio y los que estaban de acuerdo con Gomaro. Ahora, bueno, vamos a seguir hablando de esto un poco en el siguiente segmento, pero Arminio muere, pero el arminianismo no muere. Y eso es lo interesante. Perfecto. En esta sección, conectados con buenos libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Esta semana estamos de obsequios a nuestros oyentes. 2 libros en formato digital. Y estos libros son La asombrosa gracia de Dios de D. Scott Meadow y también Las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan por R. Bruce Stewart. Son 2 libros que tratan de todo lo concerniente a la serie que hemos iniciado hoy de las doctrinas de la gracia. Este material está muy bien compilado ya que son libros cortos pero muy bien explicados. Solo debes ingresar a nuestro canal de Telegram de Conectados al Camino, unirte y tomar estos contenidos y mucho más de lo que está allí a disposición suya. También puede comunicarse por nuestros números y solicitarlo. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Te quiero recordarle que usted, estimado oyente, puede sintonizar en el horario de las 7 de la noche el programa Lo Mejor de la Vida. Mi Caminar Diario con Jesús se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche. Agéndelo muy bien allí. Hermano Alejandro, seguimos entonces con Arminio, que murió en la fecha que vas a hablar. Sí, estamos hablando de los cánones de Dort, que ocurrieron en el año 1618-1619 y que tenía pues como representantes 2 grupos de cristianos, los arminianos y los gomaristas, o los remonstrantes, el nombre como extraño, eran remonstrantes y los calvinistas o los reformados.
Entonces dijimos que Arminio originalmente tenía un trasfondo reformado, pero el hombre cambió su perspectiva. Correcto. Y dentro de la universidad donde enseñaba, otro profesor, que era Francisco Gomaro, lo corrigió, lo presionaron hasta que el hombre escribió a ciencia cierta que era lo que creía, y eso ocasionó un boom. Bueno, Arminio murió en el año 1609, pero en el año siguiente sus seguidores, se dice, creo que exactamente 43 de sus seguidores presentaron una remonstrancia, que es una palabra holandesa o de Países Bajos. Países Bajos, sí. Es la palabra que significa en español protesta. O sea, ellos dijeron, mira, nosotros queremos que las doctrinas que está enseñando Arminio se reconozcan como verdaderas, como bíblicas, como las que son, y no que nos denigren como los que somos, estamos al margen de la ortodoxia. Esa protesta o esa remonstrancia tenía 5 artículos, que son exactamente contrarios a las 5 doctrinas de la gracia. Entonces, fíjense que las doctrinas de la gracia o los cánones de Dort no surgieron simplemente como un grupo de teólogos que estaban reflexionando sobre la Biblia y escribieron, sino que es una respuesta ante esos 5 artículos de la remonstrancia o de los arminianos. Claro que los cánones de Dort son 4, pero porque el tercero y el cuarto de los quintos de los arminianos se resumen y se responden juntos. Pero en síntesis son una respuesta a esos 5 artículos de la remonstrancia. Bueno, entonces en el año 1610 se presentó esa protesta. No ocurrió gran cosa porque a pesar de que hubo algunos sínodos ahí, 1611, 1613, si no me equivoco, no se llegó a nada porque había una cierta tolerancia. Bueno, los remonstrantes consiguieron algunos asuntos y fue hasta el año 1618 cuando se ocurrió el sínodo de Dort, desde donde se reunieron muchos teólogos de varios países, incluyendo Alemania, Suiza, Inglaterra, analizaron el asunto y llegaron a la respuesta que conocemos como las doctrinas de la gracia. Entonces sirva ese contexto para aclarar que las doctrinas de la gracia, como dije, son una respuesta bíblica e histórica a temas como el libre albedrío, la elección, la obra de Cristo, entre otros. De manera que alguien puede preguntar, ¿y qué tienen que ver esos cánones de Dort con nosotros? Eso fue en Holanda en el año 1618 y aquí estamos en Venezuela en el 2024. ¿Acaso no podemos simplemente zafarnos de esa discusión y ya? Nosotros somos bíblicos y agarramos la Biblia y digo, la verdad es que no puede. Ningún cristiano puede zafarse de estos temas porque una vez más son temas centrales. Estamos hablando de la salvación. Sí, correcto. Y esto es un conflicto que se ha venido discutiendo desde los primeros siglos de la historia de la iglesia. Agustín, Pelagio, Lutero con Erasmo de Rotterdam. Luego, bueno, vienen aquí los arminianos con los calvinistas. Luego después viene John Wesley con Whitefield. Y hasta hoy en día seguimos discutiendo el asunto del libre albedrío, la elección y todo lo demás. O sea que no podemos prescindir de este asunto teológico. ¿Okay? Eso como asunto de contexto histórico. Pero entonces permítanme y damos inicio con la primera doctrina. El primer canon fue la elección incondicional. ¿Por qué los arminianos decían que la elección es condicional a la fe? Y aquí hay algo importante. Los católicos romanos también creen en la elección, históricamente hablando, pero ellos dicen que la elección se basa en las buenas obras. En cambio, este otro grupo dice no en las buenas obras, sino en la fe de las personas. Entonces, bueno, hay respuestas, pero no quisiera comenzar por los asuntos técnicos y por las declaraciones oficiales de la iglesia, sino quisiera que comenzáramos leyendo la escritura y luego eso va a dar forma a las declaraciones oficiales y va a dar el contexto adecuado para hablar sobre el tema de la elección, porque dejo claro que todos estos grupos creen en la elección. El asunto es cómo ocurre la elección, cuándo y con base en qué ocurre la elección. Entonces, el primer texto creo que es importante mencionar, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, pero creo que es bueno que lo leamos con tiempo en el siguiente segmento para que lo podamos explicar y tengamos fresco, porque si lo leo ahorita quizás se nos olvide el siguiente segmento. Hermano Alejandro, finalizamos. Sí, bueno, lamentablemente se ha acabado el tiempo, pero estamos hablando sobre la elección incondicional, que es la primera doctrina de la gracia oficialmente en los cánones de Dort. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ahí está la elección. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. ¿Y cuál es el material de la predestinación, por así decirlo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora viene, ¿cuál es el fundamento de la elección? Según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito final o el fin último, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, este texto de Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6 ya nos indica que la elección es incondicional, que se efectuó antes de que el tiempo existiera y antes de que todas las cosas existieran, y no por la fe o no por las buenas obras, sino para que los elegidos fuesen santos. Y también que el fundamento de esa elección es el beneplácito de Dios, es decir, porque Dios quiso, por la voluntad de Dios, Él libremente deseó elegir a su pueblo para salvarlo. Otro texto también que puede ilustrar bastante este hecho es la propia elección de Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Nota igual, ¿quién elige? Dios es quien elige. ¿Con qué finalidad? Para que sea un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Estamos hablando del Israel físico, étnico, nacional del Antiguo Testamento. Y miren la razón, versículo 7, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Parece que Pablo está teniendo en cuenta este texto, porque está hablando muy parecido. Por cuanto Jehová os amó y quiso, o sea, es de su voluntad, guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, bueno, tenemos muchísimos más y quizás alguien estaba pensando, bueno, no leyó el de Romanos. Sí, en Romanos capítulo 8 hay mucho que decir, Romanos capítulo 9, en Juan la oración sumo sacerdotal de Jesús, cuando dice que ora por lo que el Padre le dio, no ora por todo el mundo, sino por lo que el Padre le dio, y que también tiene otro redil, que nosotros podemos entender en el contexto, son judíos y gentiles, por los cuales Cristo vino a morir. Entonces, vemos que esta elección se enseña claramente en la Escritura. Ahora, hay algunos textos que podrían presentar una dificultad ante esa elección incondicional. Algunas personas han citado Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, que es Cristo, ¿verdad? Y que ese alumbrar de Cristo es la gracia preveniente. Pero la verdad es que esa luz que vemos en el texto es una luz que expone la verdadera condición de los hombres, como el mismo Señor Jesús va a explicar en Juan capítulo 3. La luz muestra la verdad que hay en el corazón y la gente no va a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otro texto que se utiliza es Juan 12:32. Dice que a todos atraeré a mí mismo. Dice, no vea, ahí dice a todos atraeré a mí mismo. Pero en el contexto se está haciendo referencia a los griegos que venían visitando y entonces está diciendo que su salvación, la cruz, la obra perfecta de él en la cruz, su vida, muerte, resurrección, ascensión, no es solamente para los judíos, sino también para griegos, para los que no son judíos. Bueno, hay más textos como Filipenses 2:12 al 13, Romanos capítulo 2:4, Tito 2:11, pero también está especialmente Primera de Pedro 1:2, donde dice elegido según la presciencia de Dios. Dice, no ve que Dios eligió según la presciencia. Pero el texto, cuando lo leemos con cuidado, lo que dice es que la elección ocurrió antes de la obediencia a Cristo. Es decir, antes de que seamos cristianos, ya Dios nos eligió. Y esa obediencia no es con base a nuestras obras, sino que es en Él. Si nosotros vamos al texto de Pedro, es bastante claro lo que está diciendo allí. Permítame, lo voy a leer. Sé que ya estamos sobre la hora, pero es lo último que voy a decir. En Pedro se dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre. Es decir, la elección es lo que hace posible la obediencia. Correcto. Y no al revés. No es que como obedecemos y tenemos fe, entonces Dios nos elige, porque Dios vio de antemano que íbamos a tener fe. Y bueno, la pregunta es entonces, si fuera así, ¿esa fe quién la dio?
Pues, pero la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Entonces no es que Dios ve de antemano que alguien va a creer y por eso lo elige, sino que Dios lo elige y por eso las personas creen y por eso las personas obedecen y por eso las personas son santas. Entonces vemos que hay respuestas bíblicas a todos estos versículos que aparentemente enseñan que la elección es condicional, pero realmente la elección es incondicional, es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Hermano Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Sé que mañana vamos también a estar compartiendo algo de esto. Por supuesto, son todos estos tipos de doctrinas que vamos a estar analizando. No se vaya a perder el día de mañana. Aquéndelo allí, 7 de la mañana nuevamente. Agradecido al Señor por lo que nos permite estar al aire, a usted por su sintonía. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, nuestro hermano Santiago Escorche en los controles y quien habló para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. ¡Feliz día! Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.